Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea directamente ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a analizar el Salmo 81. Se llama La bondad de Dios y la perversidad de Israel. El tema es al músico principal sobre Jijit, Salmo de Asaf. Ya sabemos que la expresión al músico principal es una expresión que se usa para referirse al levita que dirigía los cantos en el templo, ¿sí? Y la palabra Jijit es como un himno de alegría, de deleite, ¿sí? Que se estaba viviendo en ese momento en el contexto histórico del salmista. Asaf era un vidente que profetizaba con el arpa. Ahora que empecemos a ver la exégesis de estos versículos, vamos a ver que Asaf profetizaba con el arpa y era vidente, ¿sí? Era de la tribu de Leví y fue de los que llevó el arca de la alianza a la ciudad de David. Entonces, ese salmo tiene un contexto histórico muy especial, ¿sí? Porque está marcado por esa crisis nacional y las dificultades que estaba recibiendo el pueblo de Israel, ¿sí? Parece que se compuso en el reino, cuando el reino de Israel estaba dividido y estaba siendo amenazado por sus enemigos extremos, como los asirios y los babilonios, ¿sí? Algunos creen que el salmo podría haber sido escrito durante el reinado de los reyes de Judá, posiblemente en un momento en que la nación estaba pasando por un muy mal momento, porque si miramos todas estas series del 75, 76 y hasta aquí, hasta el 81, estamos viendo que el pueblo estaba en una desobediencia, pero que el pueblo estaba pasando por crisis, el pueblo estaba siendo humillado, el pueblo estaba siendo vituperado, el pueblo de Israel estaba siendo objeto de burlas, ¿sí? Entonces este es un contexto histórico muy particular. Hermano, ¿cómo podemos utilizar este salmo para que los arrepentidos, porque el pueblo de Israel se arrepintió? Y cuando el pueblo se arrepintió realmente de corazón, pudo ver la bondad de Dios. Entonces, hermano, cuando usted quiere volver a los caminos de Dios, cuando usted sabe que actuó mal, Dios en su inmensa misericordia vuelve a ¿qué? Vuelve a alentarle, ¿verdad? Es un salmo que promete bendición al que se arrepiente de corazón. Todos hemos cometido errores en la vida, pero estos salmos en específico prometen una bendición, ¿sí? También para los que buscan restaurar su relación con Dios, porque a veces pensamos que vamos a contender con Dios. Imagínense, es como pelear usted con el papá, con la mamá. Y Dios nos está diciendo que Él es nuestro Padre, y a veces estamos en contienda y uno escucha gente diciendo: yo estoy brava con Dios. Ay, no me hable que yo estoy brava porque yo le he pedido mucho y Él no ha hecho esto y Él no ha hecho esto. Pero recordemos, hermanos, que no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Es un salmo también para recordar la obediencia, porque a veces somos muy desobedientes. El salmo en sí está haciendo un llamado a volver a escuchar la voz de Dios. Vamos a ver entonces las voces de este salmo. Es un salmo a tres voces. La primera voz es una voz de alabanza que contiene los versículos 1, 2 y 3. Luego nos vamos a la historia de la salvación, los versículos del 4 al 10. Y finalmente, recordemos que yo solo había dicho que Asaf era vidente. Aparece la voz de Dios en los últimos capítulos, el mismo Padre responde. Entonces es un salmo muy especial. En los otros salmos, por ejemplo, en los salmos de David, un momento en que el mismo Dios respondió con voz audible y le dijo: mire esto y esto y esto. Y aquí, en ese salmo de Asaf, que era un hombre de Dios,
también vemos esto. Bueno, entonces la primera voz. La primera voz de alabanza, cuando usted alaba, es porque usted está contento, es porque usted está feliz. Y recuerde que la tonada del canto, así dice, sobre Gitit. Y Gitit era un salmo alegre. Entonces, Asaf se da cuenta que a pesar de que el pueblo es perverso, Dios es bondadoso y que Dios lo libró. Entonces él empieza este salmo alabando y dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Recuerden que ellos siempre tenían pendiente ese profeta Jacob que estuvo ahí. Entonces, y eran descendientes de esa tribu. Entonces el salmista estaba muy pendiente, y en todos sus salmos, en la mayoría de los salmos, mientras dice al Dios de Jacob, ¿verdad? Luego dice: entonad canción y tañed el pandero. Recordemos que el pandero, y hasta hoy en las iglesias, yo por ejemplo tengo mi pandero por ahí, cuando me enciendo aquí a alabar al Padre, tengo mi pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Recordemos que él era un músico. Entonces yo me imagino cómo sería linda esa alabanza para el Padre, y cómo le agradaría al Padre que mandó su voz ahí a hablarle al pueblo. Debía ser algo muy hermoso. Yo imagino que esos panderos sonaban hermoso, que esa arpa tenía una melodía afinada, ¿verdad? Entonces, bueno, me imagino que fue así. Dice: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de la fiesta solemne. Pero, ¿qué fue esa fiesta solemne? En Números 10:10 dice: y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Mire, aquí es muy importante que nos dice que hagamos sacrificios de paz. Hermanos, yo entendería un sacrificio de paz cuando yo perdono. Yo entendería un sacrificio de paz cuando se perdona al que nos ha ofendido, al que nos ha humillado, al que nos ha hecho daño. Esos son los sacrificios de paz que el Padre quiere. No es irse caminando hasta de una imagen y muerto de la ira. No es hacer sacrificios y repeticiones que el Padre no nos está pidiendo. Mire que aquí lo dice muy claramente: sacrificios de paz. ¿Qué sacrificio de paz, hermano, tendrías tú para ofrecerle al Padre? Ese sacrificio de paz es el que hace que el pueblo, a pesar de que el pueblo era perverso, Dios fuera bueno, porque hicieron sacrificios de paz. Hay una segunda voz, luego de que él clama, viene aquí la segunda voz, que es que el salmista siempre está hablando continuamente de esa historia de salvación. Ellos no olvidan su historia. Él venía de la tribu de Leví, que sabemos que era una de las tribus que estaba cuidando el arca de la alianza, y que el mismo Asaf la cargó para llevarla a la ciudad de David. Entonces ellos tenían muy en cuenta esa historia de cómo eran, de cómo fueron esclavos, y el Padre mismo abrió el mar y los libró y los sacó de la tierra de Faraón. Y que el mismo Padre, cuando tuvieron hambre y cuando tuvieron sed, los bendijo con maná, los bendijo con las tórtolas, los bendijo con el agua de Mara. Entonces, aquí vuelve el salmista a hablar de esa historia de la salvación. Dice: porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Pero ahora bien, ¿qué son los estatutos en la Biblia? Son las normas que Dios les dejó. ¿A quiénes? A los israelitas. Son los estatutos. En Deuteronomio 6 dice:
se encuentra que los estatutos que Dios ordenó a los israelitas cumplir en la tierra que iban a tomar en posesión. Entre estos están el amar a Dios con todo el corazón, amarás a Jehová tu Dios con todo corazón y con toda tu alma. Luego dice que no poner a prueba a Dios, respetar al Señor, rendirle culto y jurar en su nombre, ¿verdad? Entonces, esos estatutos vuelve a recordarlos el salmista, dice, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Mire, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meribá. Mire que está hablando de toda historia de la salvación. Shelah es deténgase, escuche, mire lo que estamos diciendo ahí. Luego dice, oye pueblo mío y te amonestaré, Israel, si no me oyeres. Mire que a pesar de la infidelidad, él vuelve a acordarse del pueblo, a decirle al pueblo, mire, escuche. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Mira esta promesa tan hermosa que el Padre vuelve y nos hace. Y que el Padre hizo a los antepasados. Pero mire, Él está diciendo, no habrá en ti Dios ajeno. Ellos, cuando Dios les regaló finalmente, los llevó a esa tierra que fluía leche y miel, cuando Dios los hizo ganar las guerras, cuando Dios fue propicio para ellos, se juntaron con mujeres extrañas que los hicieron pecar también. Y entonces adoptaron, por haberse juntado con mujeres extrañas, adoptaron condiciones diferentes, ¿verdad? Y entonces, basado en eso, ya ellos empezaron a idolatrar imágenes, a hacer imágenes en los lugares altos de las ciudades donde que hacían esos templos a esas deidades, ¿verdad? Y todo esto fue corrompiendo al pueblo. Entonces, por esa razón, él le dice, mire, no vaya a haber en ti Dios ajeno, ni te inclines a Dios extraño, porque no era el Dios de sus antepasados, era un Dios extraño, era el Dios de otras deidades, de otros pueblos que no tenían nada que ver. Pero el Padre le está diciendo que Él es su Dios, Él es el Dios de ellos. Y les recuerda al mismo Padre que le hizo subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré, dice. Finalmente, habla la voz de Dios. Yo me imagino que en medio de esa alabanza tan hermosa, el mismo Dios habló. El mismo Padre estuvo ahí. Yo me imagino esa arpa, esos panderos. Eso tenía que haber sido una cosa muy hermosa, hermano. Dice, pero mi pueblo, o sea, en medio, yo me imagino que cuando Asaf estaba en eso, llegó la voz de Dios audible, dijo, pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿Está hablando la voz de quién? De Dios. E Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos, en lo que ellos pensaban. Ellos no contaron Dios con nada. Mire, a veces, hermano, para nosotros es difícil escuchar. Yo a veces soy una que digo, sí, voy a hacer esto, lo otro, cuando después en la noche estoy orando y digo, Dios mío, yo no te he tenido en cuenta a ti para esto. Mira, hermano, para todo lo que vamos a hacer, tengamos en cuenta a Dios que quiere, ¿sí? Porque a veces no lo tengamos en cuenta y andamos en nuestros propios consejos. Pero si yo tengo una relación con el Padre, yo tengo que decirle primero a mi Padre. Si usted tiene una relación con su pareja, usted le comenta sus cosas a su pareja, ¿sí? Si usted tiene un jefe y usted piensa hacer algo diferente de su empleo, usted le comenta a su jefe. Y mire que ese pueblo caminó
en sus propios consejos. O sea, yo me mando, hizo lo que le dio la gana y mire cuál fue las consecuencias, ¿verdad? Entonces dice el Padre, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Por eso es que en la voz anterior, en la voz de la historia de salvación, vuelve a hablar en Deuteronomio de esos mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque se fueron, no estuvieron en los mandamientos, no estuvieron en los caminos. Entonces dice el Padre, si ustedes hubieran seguido ahí, otra cosa hubiera sido. Dice, en un momento, mira lo que dice el Padre, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y la miel de la peña les saciaría. Mira, hermano, es la misma voz de Dios. Dios solamente nos pide que le seamos fieles. Dios solamente nos pide que estemos ahí, unidos a Él, pegados de su mano. Bendiciones, suscríbase y dele like.